Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Soy Gaby Fernández de Lara. Bienvenidos a Esporteando. ¿Cómo estás, Fer Aguilera? Muy bien, ya lista para hablar sobre todo de tu tema especial de béisbol. Ah, qué bonito, qué felicidad. Alex Cárdenas, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Gaby? Un gusto estar contigo, Fer, y gracias también a toda la gente que nos está viendo y escuchando. Pues sí, vamos a hablar de que ya finalizó el Clásico Mundial de Béisbol y sobre la selección mexicana. Muchas cosas más. Esto es Esporteando, ya lo saben, síganos en todas las plataformas, en las redes sociales de High Sports, @High Sports TV. Y para comenzar rápidamente, un menú de lo más importante que tenemos este día, pues hay partidos de la Liga de Expansión, ya lo saben que está en High Sports, Durango contra Pumas Tabasco, Rayados contra Correcaminos, Mérida contra Tapatío. Interesante lo que está haciendo este equipo, por cierto. La selección mexicana, igual que nuestro stalker Miguel Álvarez, ya están en Surinam. Vamos a hablar de la selección comandada por Diego Coca. Interés por Santi Jiménez en Portugal. Esperemos que ahí no estén viendo mal, ¿verdad? Que juega poquito, pero que mete goles, por eso hay interés, parece. Javier Aguirre, la selección ya tocó fondo, eso asegura el Vasco. Bueno, pues platicaremos al respecto también de la oferta árabe por el Manchester United. Bueno, pues los árabes a punta de billetes quieren dominar el deporte y también anuncia su retiro Mesut Özil, el futbolista alemán, que bueno, el Real Madrid ya también le puso ahí muchos mensajes en las redes sociales. El Clásico Mundial de Béisbol, pues ya tenemos el campeón, que es Japón, pero además hay 2 mexicanos. Ahorita vamos a ahondar en el tema dentro del line-up ideal. 13 millones de asistentes fueron los que atestiguaron este evento y Julio Urias se perfila para abrir el juego inaugural con los Dodgers para el Opening Day. En el box, el Canelo por el sold out en Guadalajara, pues rapidísimo, la verdad es que hay mucha expectativa, así como lo critican, todo el mundo lo quiere ver, por supuesto. Y la presentación del torneo de golf Vidanta, por supuesto, a través de todas nuestras plataformas tendremos los reportes al respecto, la presentación de este evento de talla internacional con Carla Ibet y con Fer Rosales. Así más o menos lo que tenemos en el panorama, en la cancha para jugar el día de hoy. Pero vámonos, no a la cancha, al diamante. ¿Qué les pareció, chicos, el Clásico Mundial de Béisbol? Yo sé que no es el deporte que más les motiva, que más les apasiona, pero pues ustedes me dirán si sí o si no, fueron parte de esa gran comunidad de mexicanos que se engancharon con el torneo. Sí, justo a mí me llamó bastante la atención eso, porque a pesar de que el béisbol, desde que Diablos tuvo un estadio más grande, como que fue, repuntó, por así decirlo, la gente lo sigue, pero ahora que fue el Clásico y que México fue avanzando, Estados Unidos, Colombia, Canadá, creo que la gente se emocionó con lo que hacían, incluso en redes sociales se veía eso de que cómo México sí llega en cuestión de deportes que no son tan apoyados en comparación de otros, ¿no? Pero creo que a mí me gustó bastante porque al final pues la gente se da cuenta que México en otros deportes es bastante bueno y eso ya, o sea, ya lo sabíamos. El béisbol siempre ha sido un deporte clave para México y creo que llegar hasta semifinales le da un boom aún más grande para que la gente lo empiece a seguir, incluso tener a Rosarena como uno de los jugadores a seguir y que la gente lo vea. Creo que ahí va otro punto, porque la gente dice, pues ya está él y lo siguen y compartían sus fotos, incluso como presidente y esas cuestiones. Sí. Entonces creo que es bastante bueno. La verdad es que sí, lo dices bien. El estadio Harp en la capital, claro que generó un boom. Y lo que ocurre normalmente en el béisbol desde la capital sí trasciende a todo el país. Hay que decirlo, así ha sido históricamente con el béisbol en particular. Alex, esto que nos menciona Fer del boom de Randy Arozarena, pues prácticamente fue lo más viral de todo el Clásico Mundial. Y ya les mencionaba 2 jugadores mexicanos en el line-up ideal, incluido nuestro jardinero izquierdo, nacido en Cuba, pero con el corazón y con toda esta adrenalina, este ADN ya de mexicano, y también el pitcher Patrick Sandoval, de padre nacido aquí en la Ciudad de México, por cierto. Un boom lo que fue México. No, fue un boom, bueno, creo que el boom empezó no tanto en el juego que fue México contra Colombia, porque ahí tenían mucha gente esa expectativa no tan buena de la selección, desafortunadamente, y cuando vieron el juego contra Estados Unidos, el cómo México sorprendió al ganarle a un equipo de Estados Unidos, no a un Estados Unidos joven, a un Estados Unidos con sus grandes figuras de la MLB, termina sorprendiendo y termina ganándose y encariñándose más con la afición mexicana. Y luego sumando lo que hizo ya en la fase final,
que fue ya enfrentándose a Puerto Rico, que creo que fue el doble de lo que ya fue la emoción, y de ya estar casi a cada rato ver en restaurantes, en plazas, en redes sociales cómo empieza la gente a encariñarse a ver más el béisbol. Creo que eso fue algo muy, muy padre y muy bonito de ver, de que la gente conociera este deporte, y que no dudamos de que gracias a esto en el futuro van a ver a la gente, va a ir más gente a ver en los estadios del béisbol, gente que a lo mejor quiera conocer de este deporte, se vaya a sentar a un partido de los Diablos Rojos, a un juego de allá en Monterrey, ver un poco más la Serie del Pacífico, y creo que con eso empieza a aumentar el deporte que ya llegaba a ser popular. Para total felicidad mía, porque ya saben que es uno de mis deportes favoritos, pero de muchísima afición y de muchos chavitos, que además eso está generando mucho impacto en las redes sociales. Y se meten a ver más a detalle páginas de béisbol, los niños ahora festejan así como Randy Arozarena cualquier batazo. Pues eso te habla de que finalmente, aunque no nació en México, pero hacía falta un ídolo de esta categoría que moviera el béisbol nacional, que juega en las grandes ligas y que tiene una historia de vida además que pues nos impulsa, nos motiva. Lo que ocurrió en el Diamante, bien dices, la derrota inicial contra Colombia, pues fue un poco decepcionante. México tiene muy buenos bateadores y estaban buscando justamente ganar a punta de cuadrangulares contra Estados Unidos. Se cambia esto y hay que decirlo, un equipazo el de Estados Unidos, con un line-up tremendo, sobre todo en el orden al bat. Sí hay que señalar también que dejaron brazos tan importantes como el de un Justin Verlander o Max Scherzer, no los llevaron. Hay que recordar también, para los que no están muy enterados, que las grandes ligas están en pretemporada, como la Liga de Verano en México, en fin, todas las ligas, y es muy difícil un clásico mundial de béisbol. Pero bueno, pues ahí está. No se demerita el hecho de que sean 20 países, México queda entre los mejores 4. A mi juicio está como lugar 3 porque tuvo mejor actuación que Cuba. Pero pues lo que representa esto y saber que por tiempos de pandemia se retrasó este mundial y el siguiente no es en 4, es en 3 años. Y entonces tenemos una selección muy joven que nos da muchas esperanzas. Sí, que incluso llega, ahorita que mencionabas lo del el festejo de Randy, había leído una nota que, pues, ¿por qué era ese festejo? Porque pues él siempre que hacía algo bien, pues se paraba y lo hacía así. Y decía que era porque tenía mucho flow y de esa forma como que se identificaban, y que al final pues era también como para posar en las fotos y que todas las cámaras lo tomaran de que se había hecho algo bien. Y yo dije, no, pues, o sea, al final la gente, como lo mencionas, los pequeños se identifican con él y ya todos es como el festejo de Randy de esa forma. Entonces creo que también es llamativa esa cuestión, pero sí, justo lo que mencionabas de la cuestión de Estados Unidos, que dejó a algunos bateadores, que su línea al bat también tenía ciertas cuestiones, pero creo que México lo hizo bastante bien. Incluso veía los mensajes cuando estabas festejando de los hits que hacían, cuando estaba Urias y todo eso, y creo que es bastante bueno, o sea, como tal cual el seguimiento que se le da a la selección de béisbol. Pero una pregunta para ti que lo sigues desde hace mucho. ¿Por qué antes no se había dado un boom de esa forma? Porque ya habían llegado a cuestiones más altas. ¿En qué influye esa cuestión? Pues yo creo que sí, el tema de Randy de verdad tiene muchísimo que ver. El hecho de que pues se pasó por televisión abierta, pues se retoma ese flow, que lo hicimos. A mí me tocó transmitir para otra empresa, para Televisa, el clásico anterior en Guadalajara, pero el hecho de avanzar, de vencer a Estados Unidos, cosa que pues ya se ha conseguido 3 ocasiones, una vez incluso los eliminamos. Yo creo que eso, ¿no? O sea, la gente está ávida, la decepción del fútbol en la Copa del Mundo, creo que todo abona a que haya sido un verdadero éxito y que la gente esté conectada. Y te das cuenta también en que se agotó todo. Ya no encuentras productos de la selección en las páginas, en las tiendas. No hay nada. Creo que esto es algo muy bueno, ¿no? No sí. Solamente estar pensando en fútbol. No, sí, es lo que decían. O sea, por ejemplo, de mi parte, y eso es más por mi papá. Mi papá era ávido del béisbol. Obviamente se queda con la mente de Fernando Valenzuela. Fue una gran figura y él siempre me decía, es que hijo, el béisbol sí se ve. O sea, aunque tú digas solamente no es que están estos dos equipos, sí se ve. O sea, te puedo decir que yo he tenido la oportunidad de viajar en el norte de la República, en el sur de la República. Gente ve más el béisbol que el propio fútbol. Tiene más gente que apoya el béisbol a sus equipos de béisbol que incluso ver el fútbol. O sea, entonces, hijo, la verdad, esto para mí no es nuevo, de que la gente empiece de nuevo a verlo, porque la verdad ya lo tenían, y este boom que está generando, y de pronto que mi papá decía, vamos a ver de nuevo el béisbol, o vamos a apoyar este equipo, vamos a ver esto. La verdad, esto sí, y esto enganche, incluso tener referentes, tener gente ya en el deporte. Por ejemplo, ya fue Julio Urias con los Dodgers, que cuando terminó siendo campeón, la gente conoció más el béisbol gracias a Julio Urias, y gracias a Arozarena fue, digamos, esa cereza en el pastel para que la gente diga, vamos un poquito más a ver el béisbol, no es tanto el fútbol y hay que conocer más de nuestro deporte.
sin enemistar a los deportes y los fanatismos y los gustos. Cada uno tiene su lugar, su peso específico, pero por supuesto, qué agradable tener más opciones de mexicanos exitosos. Si bien Randy no nació aquí, él se siente 1000% mexicano, no se cansa de decirlo. Símbolo nacional. Ya es símbolo nacional. Él mismo pidió la naturalización porque quería hacer esto en agradecimiento. Él llegó vía Mérida, ya se estableció, estuvo un tiempo, se fue a Tijuana, ahí lo contratan los Toros, que tuvieron una buena vista, pasa a Navojoa, viene el show de las botas, en fin. Por cierto, déjenme decirles que Randy Arozarena no iba a ser beisbolista, él quería ser futbolista, pero siendo cubano, pues allá lo que manda es el béisbol. Su gran ídolo del fútbol es Cristiano Ronaldo, lo apoya donde vaya y al Real Madrid. Cosas ahí un poquito desconocidas de Randy Arozarena, pero la verdad sí que bien lo dices, ¿no? Tu papá, bueno, yo somos de la misma generación seguramente, que vimos a Fernando Valenzuela, acá traemos el tatuaje, la firma del ídolo, pero qué bueno tener nuevos referentes del béisbol. Julio Urias, además con un equipo tan mexicano como los Dodgers, en fin, pues bienvenidos al Diamante, chicos, ya no se vayan, los que se hicieron aficionados, ya no se salgan del Diamante, quédense también ahí, pero para los que son más futboleros vamos a hablar mucho de la selección nacional y por supuesto nos ponemos también los guantes para hablar del Canelo en Sporteando. Síguenos en nuestras redes. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube. Estamos de regreso, esto es Sporteando, síganos en todas las redes sociales, @HighSportsTV y por supuesto comenten, ¿están de acuerdo con este boom del béisbol? ¿Qué fue lo que más les gustó del clásico? ¿Coinciden que el estadio Alfredo Harp, como nos decía Fer, pues ha marcado un antes y un después también para que en la capital regrese la afición? Como dice Alex, el hecho de que haya ídolos generacionales a los que nos tocó Fernando Valenzuela, ahora Julio Urias y qué decir de Randy Arozarena. Pero bueno, chicos, ¿cómo han vivido ustedes las experiencias? Fer, tú te acercaste al béisbol justamente yendo a algún juego de los Diablos. Sí, fue primero porque entré a trabajar justo a una página que hablaba de béisbol, entonces me mandaron a cubrirlo, pero yo nunca había tenido como ese acercamiento. Mi abuelo jugaba, pero yo nunca fui, ni sabía, ni nada de eso. Entonces me toca irlos a cubrir y pues lo que hago yo siempre es como estudiar y esas cuestiones. Y me toca ir al Fray Nano y llego y pues estaba a nivel de cancha y todas las cuestiones y pues había cosas que yo no conocía. Entonces a partir de ahí como que me empecé a empapar un poco más de lo que era el béisbol, de los jugadores, del seguimiento y todo eso. Porque hay juegos en los que me tocaba como cubrir justo la guerra civil y yo decía, pero es que ¿por qué es una guerra civil? Y ya después entendí que era la cuestión de que había dos equipos y toda esa cuestión. Y luego se cambian al Harp y ahí también fue como de, pues yo vi el cambio de gente que iba al Fray y que va al Harp, porque ya no es tanto como de nicho, por así decirlo, como era en el Fray Nano, porque tenían años ahí, pero la gente no iba como, por así decirlo, en masa, como va ahora al Harp. Y sí vi como ese cambio y dije, o sea, está bien esa cuestión, pero el ambiente siento que cambia un poco entre el deporte y el familiar, por así decirlo, para irlo a ver, pero siento que es bueno que lo hagan porque al final jalan a más gente e incluso la mercadotecnia que le meten al equipo está muchísimo mejor. No, y eso ocurre en la capital, en un estadio de primer mundo, por supuesto, que va a tener ya una serie de grandes ligas este año. Vienen los Padres, vienen los Gigantes 29 y 30 de abril, porque tiene todo lo adecuado. Grandes Ligas es bien estricto para ver a dónde lleva juegos de temporada, de pretemporada, incluso en el Fray Nano sí llegó a ver, pero ya de temporada son palabras mayores. En Monterrey también hemos tenido a los Dodgers, pero Alex, pues la verdad es que sí es un ambiente padrísimo, muy familiar y que marca, bueno, a mí me da tristeza que menciones la guerra civil porque en mis tiempos, en una galaxia muy lejana, existía un parque del Seguro Social, donde ahora está un centro comercial, Parque Delta, búsquenle, googleenle, la verdad es que era un lugar bien bonito, porque se dividía el estadio, la mitad estaba pintado de rojo para los Diablos Rojos, la mitad azul para mis Tigres capitalinos, entonces, ahora de Quintana Roo pasando por Puebla en un tiempo, pero pues de verdad es que eso era un boom, imagínense que compartieron el estadio, pero que jugaran así a cada rato y dividido, sí, el Azteca lo han compartido equipos, pero no a ese punto, ¿no? De estar así a la mitad, no, la verdad es que una cosa hermosa y seguramente pues te ha tocado ver eso, ¿no? Que es un deporte totalmente familiar. De hecho, por ejemplo, igual mi papá, el ejemplo que más claro es mi papá, porque mi papá sí le gusta el fútbol, pero si yo le digo, oye papá, hoy va a haber un juego, se va a transmitir un juego de béisbol, el que sea,
Me dice, ¿a qué hora? A las 5, va. Me dice, rápido, pónmelo en la tele y ya está él sentado y literal él se queda todo el día sentado y al grado de dice, no, ¿sabes qué, hijo? Ya me tengo que ir porque tengo que trabajar. Si no voy a quedarme pegado, pero yo recuerdo que desde muy chiquito, igual mi referencia fueron los Diablos Rojos. Mi papá me dijo, vamos un día al estadio. Y un día fuimos al Fray igual. Y yo de muy chiquito me dijo mi papá, a ver, siéntate, vamos a conocer el béisbol. Quiero que conozcas este deporte porque la verdad es un deporte muy bonito y creo que te puede gustar. Fuimos a ver un juego de Diablos, no recuerdo ahorita contra quién se enfrentó. Y me compró todo, me dijo, ten tu gorra. Me compró mi... Mini fan Diablo. Sí, me puso mi jersey, me compró todo. Y me dijo, llévate tu bat para que te sientas así más padre. Y ahí estuvimos viendo el béisbol. Y yo creo que esa fue mi referencia más cercana al béisbol y por conocerlo. Y de ahí fue gracias a que mi papá también dice, a ver quiénes están jugando, quiénes han sido, a ver quién está. O sea, y la verdad es algo que yo conozco mucho ese deporte y fue gracias también a Diablos Rojos. No, la verdad es que sí, es un equipo que trabaja muy bien, que tiene más títulos en la Liga Mexicana de Béisbol con 16. Equipo para seguir, por supuesto, ya próximamente viene la temporada, arranca el 20 de abril la Liga Mexicana de Béisbol. Y para redondear, solamente concluir del Clásico Mundial de Béisbol, también si no son muy aficionados, chequen la historia de Shohei Ohtani, este hombre que está haciendo historia. Antes sí se acostumbraba, incluso en México, que un jugador de cuadro, de posición, también pichara, el zurdo Ortiz, por ejemplo, que lo hemos tenido aquí como invitado en Black Room, pero esto ya no ocurre, y menos a nivel Grandes Ligas, desde tiempos de Babe Ruth prácticamente. Es un fuera de serie, es el hombre que nunca había subido a cerrar un juego y decide dejar el bat, que también está en el line-up 2 veces como bateador designado y como pitcher. Es increíble lo que estamos viendo, es historia pura, así que échele un ojo a Shohei Ohtani, el japonés que juega con los Angels y que ponchó a su compañero de equipo, la superestrella Mike Trout de los Estados Unidos, que es su compañero también ahí con los Angels. Bueno, nos vamos al diamante, nos vamos al rectángulo verde y que empiece entonces la actividad. Y ya, ahora sí, en serio, la era Diego Cocca, Alex. Interesante este viaje a Surinam, que luego se complican estos viajecitos así con rivales en teoría súper débiles. Una prueba, pese a que a mucha gente lo pueda decir fácil, de trámite, yo creo que no hay que juzgar tanto a Surinam. Surinam trae a un equipo muy poderoso, es un equipo que está con varios jugadores de la Premier League, de la Liga Inglesa, con varios jugadores de Países Bajos, que prácticamente son titulares, son recurrentes en sus juegos, y al final la selección mexicana va a probarse. En nuestro grupo, que es Jamaica, que es Surinam, nosotros nos encontramos en segundo, tenemos nada más el pase a Copa Oro, no tenemos el pase a Final Four, entonces en teoría le tendríamos que ganar a Surinam y a Jamaica para pensar en una fase final, que es lo que está proyectado para hacer Diego Cocca. Prueba difícil, que yo pienso que se la puede llevar México, pero yo no creo que hay que juzgar a Surinam de que es un equipo débil. Es que esa es la cosa, que nos hemos llevado tantas sorpresas, ya ni mencionar cuáles y cuándo, pero no se puede tener confianza realmente en lo que pueda hacer esta selección. También hay que poner en contrapeso que está iniciando una era y que están entendiendo lo que les pide Diego Cocca, pero pues sí, lamentable, ¿no? Que no podamos ir prácticamente como favoritos al 1000 contra un equipo de estas características. Sí, justamente era algo que iba a mencionar y que pues me venía a la mente, que es una selección prácticamente que se está conociendo con un nuevo entrenador, que todos los jugadores llegan apenas en conjunto porque no habían tampoco practicado tanto tiempo. Creo que me dijeron que una vez ya habían como estado en una concentración, pero no habían llegado todos, y en esta ocasión pues llegan a jugar, pero tampoco la concentración que tuvieron no fue como tan amplia. O sea, lo que yo siempre digo es como la continuidad que tiene la selección mexicana siempre le va faltando un poco. Entonces creo que ahí está el peso también de que no se tenga al 100% la confianza en la propia selección de que puedan ganar con un equipo de Surinam. Incluso es un equipo que podrían verlo como menos, pero creo que nunca debes de ver a un equipo chico. O sea, todos los equipos se ven a la par y les tienes que jugar igual. Aunque sí diría como que no esperar al 100%, porque está viendo también la cuestión de cómo él va a manejar sus piezas, cómo el entrenador nuevo conoce a todos los jugadores. Se supone que ya se conocen como el plan de juego y ciertas cuestiones, pero no es lo mismo verlos desde fuera que ya tú entrenarlos. Entonces creo que también tiene que ver esa cuestión de cómo ajustar. No, y ni siquiera está dividiendo, que también es un proceso interesante porque ni siquiera puso a todos en este viaje, está guardando algunos, está pues también las cargas de trabajo ahí siendo mesurado. Diego Cocca, por ejemplo, Henry Martín no está en Surinam. No, está de hecho Santiago Jiménez, Santiago que supuestamente va a ser titular, y para ver obviamente lo que pueda suceder con Diego Cocca. Diego Cocca, que va a mostrar una nueva cara de la selección mexicana, viene de, digamos, su currículum es el bicampeonato con Atlas,
y un buen torneo que tuvo con el equipo de Tigres, hasta a raíz de que se fue a la selección mexicana y corrieron. Pues al final hay que ver, obviamente sabemos que en los primeros juegos nos va a ir bien, pero la verdadera reto, ¿estás seguro? La verdad. Lo que sí es que hay muchísima obligación, después de todo lo que venimos sufriendo con la selección en Qatar, hay una obligación tremenda para Diego Coca. Oye, su obligación es ganarle a Estados Unidos, sí o sí, y ganar la Copa Oro de este año. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues ya veremos, estén pendientes de nuestro stalker Miguel Álvarez, que está pegadito a la selección con todos los detalles que nadie más ve, él los tiene aquí en High Sports. Y también hay que estar pendientes del Canelo Álvarez y lo que está ocurriendo rumbo a su combate. Oye, qué locura la venta de boletos, ni una hora duraron los boletos y ya, ¡pum!, se acabaron. Hay que señalar, sí, en ringside carísimo, pero se pusieron precios muy accesibles porque él quiere que la gente esté cerca de él. Sí, iban desde los 300 pesos y que incluso había unos boletos que no estaban ya a la venta, sino que los iban a regalar justo para las personas que no tenían la capacidad de pagarlos, y Canelo quería que su gente estuviera ahí, que se llenara el estadio, el Akron, y es por eso puso también esos precios tan accesibles. Sabemos, el ringside sí está a otro nivel, pero sí había precios bastante accesibles que fueron los que prácticamente volaron luego, pero me parece bueno porque al final pues regresa el Canelo a su ciudad, a tierras aztecas, y pues todos quieren ver al Canelo. Claro, pero entonces, a ver, Alex, ¿es ídolo o no es ídolo? ¿Es por moda que quieren ir a verlo? ¿Es un buen boxeador? ¿Nos queda de ver? ¿Es cuestionado? ¿Qué pasa con el Canelo? Hoy en la actualidad yo creo que Canelo Álvarez es una de las figuras a seguir mexicanas, por lo que ya ha demostrado, pese a que a lo mejor tenga muchos críticos que opinan que todavía no ha llegado a ser lo que han sido un Terrible Morales, ha sido también un babyface. Y ya ni digas Julio César Chávez, ¿no? Julio César Chávez. Yo creo que pese a eso, para mí, Canelo todavía no está en ese temple de esos 4 jugadores, bueno, 3 boxeadores, pero no dudo que Canelo y que la gente vaya a ver o conocer a Canelo Álvarez de este gran boom que está teniendo ahí. Sí, porque al final es figura, aunque quede o no a deber, creo que es figura y está representando a México, aunque, o sea, sí tiene ciertas cuestiones dentro del boxeo que probablemente le cuestionen, pero creo que, o sea, ya no tendría nada que demostrar, pero sí es bueno que regrese porque al final mucha gente lo sigue y es representante para México, entonces creo que ahí está también esa cuestión. Pues siempre va a ser cuestionado, me parece, de una cosa un poco injusta, pero bueno, pues ahí está. Muchísimo que nos va a dar de qué hablar para poner los guantes y defenderlo en una de esas al Canelo. Ya lo saben, aquí en Sporteando tenemos muchísimo para todos ustedes. Síganos en todas las plataformas y redes sociales, @HighSportsTV. Fer Aguilera, muchísimas gracias. Muchas gracias y a todos por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Alex Cárdenas. Gracias, Gaby, un gusto estar también contigo y también con Fer, y gracias por vernos. Bueno, pues gracias a la producción y ya no se vayan del diamante, quédense en el béisbol también. Gracias, adiós.